Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, algo que involucra a una de nuestras actrices favoritas, Demet Özdemir. Han estado pidiendo este tema y la verdad es que es bastante jugoso. Vamos a desgranar esa noticia, esa confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta. ¿De qué se trata? Pues, prepárense. La gran Demet Özdemir ha hablado, y sus palabras tienen un peso importante. Lo que ha dicho en pocas palabras, es algo así como un, lo ame o no lo apoyaré. Suena intenso, ¿verdad? Pero no se preocupen, vamos a ir paso a paso, desmenuzando cada detalle para que entiendan perfectamente el contexto y el impacto de estas declaraciones. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que le den al botón de suscribirse ahora mismo, porque aquí siempre traemos la información más fresca y emocionante del mundo de las celebridades. No querrán perderse nada. Así que, ¿es exactamente lo que Demet Özdemir ha dicho para generar tanto revuelo? Bueno, la confesión gira en torno a una persona, o quizás a una situación, en la que ella ha tomado una postura firme. Y es esa firmeza lo que ha capturado la atención de todos. Cuando hablamos de lo ame o no lo apoyaré, estamos refiriéndonos a una decisión consciente, a un respaldo incondicional a pesar de las circunstancias. Piensen en ello, en el mundo de las redes sociales y la opinión pública, a menudo vemos cómo la gente cambia de bando, cómo el apoyo se desvanece ante la primera crítica o el más mínimo tropiezo. Pero lo que Demet parece estar diciendo es que cuando se trata de esta persona o esta causa, su lealtad es inquebrantable. Y eso, mis amigos, es algo realmente digno de análisis. Para entender a fondo esta declaración, necesitamos retroceder un poco y considerar el contexto en el que Demet Özdemir se desenvuelve. Ella es una figura pública muy querida, con una base de fans enorme y muy leal. Su carrera ha sido meteórica, pasando de ser una joven promesa a una de las actrices más reconocidas de Turquía y cada vez más del panorama internacional. Su vida personal, como es de esperar, también está bajo el escrutinio público. Los medios y los fans están siempre atentos a sus relaciones, sus amistades, sus elecciones. Y es precisamente en este ambiente donde una declaración como esta adquiere una dimensión extra. Entonces, ¿a quién o a qué se refiere Demet con esta poderosa frase? Los rumores y las especulaciones no se han hecho esperar. Algunas voces apuntan a que podría tratarse de una amistad muy cercana, de alguien a quien ella considera parte de su familia extendida. Otras teorías sugieren que podría ser un proyecto en el que está involucrada, algo que defiende con uñas y dientes, independientemente de si el público general lo aprueba o no, y no podemos descartar la posibilidad de que se trate de una postura frente a alguna controversia que haya afectado a alguien cercano a ella. La verdad es que en el mundo de las celebridades, los lazos pueden ser sorprendentemente fuertes, y el apoyo mutuo es crucial. Lo interesante de esta declaración es la palabra apoyaré. No es solo un estaré ahí, o un espero que todo salga bien. Es un apoyaré que implica una acción activa, un respaldo tangible. Y el lo ame o no es la guinda del pastel. Significa que su apoyo no está condicionado por la popularidad, por la opinión de la mayoría, o incluso por si ella misma comparte plenamente la visión, o las acciones de la persona, o el proyecto en cuestión. Es un apoyo basado en algo más profundo, la lealtad, el respeto, quizás incluso un sentido de deuda o gratitud. Pensemos en las implicaciones de esto. En un mundo donde la imagen pública es tan importante, donde cada paso en falso puede ser magnificado, tomar una postura tan firme puede ser arriesgado. Demet Özdemir está mostrando una valentía admirable al decir públicamente que su lealtad trasciende la opinión popular. Esto podría significar que está defendiendo a alguien que está pasando por un momento difícil, o que está apostando por un proyecto que quizás aún no ha ganado la aceptación general, pero que ella cree firmemente en su valor. Además, esta declaración nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y nuestra forma de apoyar a las personas que nos importan. ¿Somos capaces de ofrecer un apoyo incondicional, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, o cuando no estamos completamente de acuerdo? La verdadera amistad y el verdadero amor, a menudo, se ponen a prueba en esos momentos. Demet Özdemir, con esta simple pero contundente frase, nos lanza un desafío a todos. Y si hablamos de desafíos, la carrera de Demet Özdemir no ha estado exenta de ellos.
Ha tenido que navegar por las aguas a veces turbulentas de la industria del entretenimiento, enfrentando presiones, expectativas y, por supuesto, críticas. Pero siempre ha demostrado una resiliencia notable. Cada vez que ha habido un obstáculo, ella ha emergido más fuerte, más segura de sí misma. Y esta declaración podría ser una manifestación de esa fuerza interior, de esa convicción en sus principios y en las personas que elige tener a su lado. Ahora, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Es probable que esta confesión genere aún más debate y análisis. Algunos la alabarán por su lealtad, otros la criticarán por no ser selectiva en su apoyo. Pero lo que es innegable es que ha puesto el foco en la importancia de la lealtad y el apoyo en un mundo que a menudo parece priorizar la conveniencia y la popularidad. Es posible que esta declaración también esté diseñada para enviar un mensaje claro a ciertas personas o grupos. Tal vez sea una forma de disipar dudas, de reafirmar su compromiso con alguien en particular, o de establecer los límites de lo que está dispuesta a tolerar. En cualquier caso, la audacia de su declaración es lo que la hace tan fascinante. La historia de la actuación de Demet Özdemir es una narrativa de crecimiento constante y de una capacidad innata para conectar con la audiencia. Desde sus inicios, ha demostrado una versatilidad impresionante, pasando por roles que van desde la comedia romántica hasta dramas más intensos. Su habilidad para transmitir emociones complejas y su presencia en pantalla la han catapultado a la cima, convirtiéndola en un referente para muchos jóvenes aspirantes a actores. La industria turca, conocida por su producción de telenovelas de gran alcance, ha sido el caldo de cultivo perfecto para que su talento florezca y sea reconocido a nivel mundial. Cada personaje que interpreta parece ser una nueva oportunidad para demostrar su rango y su compromiso con la profesión. En este contexto, una declaración como la de "lo ame o no lo apoyaré" adquiere una resonancia aún mayor. Demet opera en un ecosistema donde la percepción pública puede ser efímera y cambiante. Un desliz menor, una mala interpretación, o simplemente una tendencia pasajera pueden hacer que el favor del público se incline drásticamente. En este escenario, aferrarse a un apoyo incondicional, independientemente de las mareas cambiantes de la opinión pública, es una demostración de convicción profunda. Significa que su decisión de respaldar a alguien o algo no se basa en la popularidad momentánea o en la conveniencia, sino en principios más sólidos y en lazos personales. Analicemos la psicología detrás de esta afirmación. ¿Qué impulsa a una figura pública a hacer una declaración tan audaz? Podría ser un acto de profunda gratitud hacia alguien que la apoyó en sus inicios, o alguien que le tendió la mano en un momento de dificultad. En la industria del entretenimiento, donde la competencia es feroz y las alianzas pueden ser frágiles, la lealtad de este calibre es rara y valiosa. Podría ser también una respuesta a la presión de conformarse con la opinión general, un rechazo a ser silenciada o influenciada por la narrativa dominante. Es una forma de decir, mi lealtad no está en venta, y mi juicio sobre las personas en las que confío no está a merced de las modas pasajeras. Las redes sociales, por supuesto, han amplificado enormemente el alcance y el impacto de esta declaración. Lo que antes podría haber sido un comentario confidencial entre amigos, ahora se convierte en noticia mundial en cuestión de minutos. Los fans, los medios de comunicación y los críticos se apresuran a descifrar el significado oculto, a especular sobre los destinatarios y a debatir las implicaciones. Este escrutinio constante es parte de la vida de una celebridad, pero en el caso de Demet, su declaración ha añadido una capa adicional de intriga y admiración. Consideremos el aspecto de la valentía. En una era donde el cancel culture es una realidad tangible, tomar una posición firme, especialmente si esa posición es impopular, puede tener consecuencias profesionales. Demet Özdemir, al hacer pública su postura, está demostrando una resiliencia y una fuerza de carácter que van más allá de su talento actoral. Está mostrando que tiene principios y que está dispuesta a defenderlos, incluso si eso implica enfrentarse a la crítica. Este tipo de autenticidad es lo que a menudo resuena más profundamente con el público, forjando un vínculo más fuerte y duradero que el simple aprecio por su trabajo. La frase "lo ame o no lo apoyaré" también abre la puerta a la reflexión sobre la naturaleza del apoyo. ¿Qué significa realmente apoyar a alguien? No se trata solo de ofrecer palabras de aliento, sino también de estar presente en los momentos difíciles, de defender a esa persona cuando otros la atacan, y de creer en su potencial incluso cuando ellos mismos dudan. Es un compromiso activo, un acto de fe.
Y él, lo ame o no, añade una capa de altruismo, sugiriendo que el apoyo no está motivado por un afecto personal superficial, sino por un sentido de justicia, de lealtad o de principios. Las especulaciones sobre a quién se refiere Demet son, sin duda, uno de los aspectos más intrigantes de esta noticia. Podría ser un colega de profesión que está pasando por un momento complicado, un amigo de la infancia que necesita un respaldo, o incluso un proyecto artístico que, a pesar de las críticas iniciales, ella considera valioso. En el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y a menudo entrelazadas. Es posible que Demet haya sido testigo de alguna injusticia, o haya decidido defender a alguien que considera vulnerable o incomprendido. La verdad es que en la ausencia de una confirmación explícita, la imaginación del público vuela, y cada teoría añade un matiz diferente a la interpretación de sus palabras. Esta declaración también nos lleva a cuestionar nuestras propias actitudes hacia la lealtad y el apoyo. En nuestras vidas diarias, ¿somos tan firmes en nuestras convicciones? ¿Estamos dispuestos a defender a nuestros amigos y seres queridos, incluso cuando la corriente de opinión va en contra nuestra? A menudo, la presión social y el deseo de encajar nos llevan a ser más cautelosos, a evitar conflictos, y a veces, a sacrificar nuestra lealtad por la conveniencia. La postura de Demet nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones y a considerar el valor de un apoyo genuino e incondicional. Si pensamos en la trayectoria de Demet Özdemir, hemos sido testigos de su evolución no solo como actriz, sino también como persona. Ha enfrentado desafíos profesionales, ha navegado por las complejidades de las relaciones públicas y, a lo largo de todo, ha mantenido una gracia y una dignidad admirables. Esta declaración no parece ser un arrebato impulsivo, sino más bien una reflexión madura sobre los valores que considera importantes. Refleja una comprensión profunda de que las relaciones humanas, especialmente en el ojo público, requieren una base sólida de confianza y lealtad. La industria del entretenimiento a menudo fomenta una cultura de transitoriedad, donde las amistades pueden ser superficiales y las alianzas efímeras. En este contexto, la firmeza de Demet Özdemir es un soplo de aire fresco. Nos recuerda que, a pesar de la fachada de glamour y el brillo de los escenarios, existen conexiones humanas genuinas que merecen ser defendidas y cultivadas. Su declaración podría ser una forma de enviar un mensaje a otros en la industria, promoviendo un modelo de lealtad y apoyo mutuo. Además, es importante considerar el potencial impacto de esta declaración en la percepción de Demet por parte de sus fans. Aquellos que valoran la autenticidad y la fuerza de carácter probablemente verán esta declaración como un punto a su favor, reforzando su admiración por ella. Otros, quizás más escépticos o inclinados a juzgar, podrían interpretarla de manera diferente. Sin embargo, lo que es innegable es que Demet Özdemir ha logrado, una vez más, capturar la atención y generar conversación, demostrando su habilidad para trascender la pantalla y resonar en un nivel más profundo. Y aquí es donde entra nuestra comunidad. Ustedes, nuestros espectadores, son una parte fundamental de este canal. Sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas son lo que nos impulsa a seguir adelante. Así que después de todo esto, después de desgranar las posibles interpretaciones y las implicaciones de las palabras de Demet Özdemir, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa para ustedes esta confesión? ¿Creen que es una muestra de fortaleza o de imprudencia? ¿Han tenido ustedes alguna vez que tomar una decisión similar, de apoyar a alguien, lo amen o no? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Porque al final del día, estas historias de celebridades, más allá del chisme, nos ofrecen lecciones valiosas sobre las relaciones humanas, sobre la lealtad, sobre la valentía de ser uno mismo y defender aquello en lo que uno cree. Demet Özdemir con esta declaración nos invita a reflexionar sobre nuestras propias convicciones y sobre la importancia de tener personas a nuestro lado en las que podamos confiar, y a las que podamos, a su vez, ofrecer nuestro apoyo incondicional. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que si este vídeo les ha parecido interesante, les ha hecho pensar o simplemente han disfrutado de la conversación, por favor, dejen un me gusta. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que pueda estar interesado en este tema, hagamos que esta conversación llegue a más personas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas y temas emocionantes preparados para ustedes.
Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.